Buenas tardes, soy José Reinier Villalba, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en el pregrado de Historia, hoy en la materia Introducción a la Historia, Unidad 2, Fase 3, Fuentes Históricas. Al iniciar la clasificación o el tipo de fuentes debemos saber qué es una fuente histórica. Para mí son pruebas de los hechos que han pasado a través del tiempo que mediante una investigación y una aplicación del método histórico, que es en sí un filtro a nuestras fuentes, nos permite utilizarla como materia prima para documentar la investigación que estoy adelantando sobre determinado hecho histórico. Estas fuentes pueden ser primarias o secundarias, como ya vamos a ver. Pero he hablado del método histórico. ¿Qué es el método histórico? Es, es el sistema de estudiar los hechos históricos. Es un sistema o un proceso de diferentes pasos que cada historiador ejecuta de acuerdo a su conveniencia, pero que es muy claro tenerlo en cuenta para poder clasificar las fuentes y aprovechar de esto para estudiar el elemento, el hecho histórico de una manera objetiva, de una manera exacta, para entender la sociedad en general que está alrededor del hecho histórico. No es simplemente la fecha y quién ejecutó la acción, sino conocer a qué hay alrededor de él, qué familias, qué otras características tiene la sociedad, qué se sabe de la economía del sector, qué se sabe de la religión de donde ocurren los hechos, esos hechos que son materia de investigación. Los pasos del método histórico son los siguientes. Primero, el enunciado del problema. Es en sí determinar qué voy a investigar, cuál es el hecho. Porque muchas veces cogemos un tema que puede ser demasiado amplio y se nos alarga lo que vamos a investigar. Recolección de la información es el momento en que uno busca las fuentes, ya sean sitios, entrevistas, documentos, escritos, poemas, objetos u otros elementos que nos ayuden a identificar todo alrededor de este hecho histórico. Hay que clasificar las fuentes, ya sean primarias o secundarias. Se debe criticar la fuente. Criticar la fuente es determinar la veracidad de dicha fuente, 100% verídica, tiene algo de ficción, algo de mito, algo de leyenda. Se debe formular una hipótesis como quinto. Distinta forma en que se puede explicar el hecho materia de investigación. Son las hipótesis que nosotros como historiadores debemos determinar cómo pudo haber pasado eso, o qué se hizo para llegar a ese hecho histórico. Sexto, informe de los descubrimientos. Debemos dar a conocer a la comunidad histórica y en general qué es lo que hemos encontrado, qué valor da a la sociedad, qué valor nos da a todos el conocer un nuevo punto de vista de este hecho histórico. Cada historiador tiene puntos de vista diferentes. No importa cuántas veces se haya estudiado un tema, siempre hay una nueva visión. Y por último, la evaluación de la investigación, que es en sí las conclusiones que la investigación ofrece al finalizar todo el ejercicio. Eso es lo que se aplica para determinar el buen uso de las fuentes, el buen aprovechamiento de las fuentes. Como podemos observar aquí, es una de las primeras escrituras del hombre, es una escritura cuneiforme, como se conoce, o sea, donde se aprovechan las rayas, los círculos y esas pequeñas muescas de forma triangular, más profundas en una esquina, menos en otra, que se utilizaron para poder identificar las primeras símbolos de lo que quería representar. De acuerdo a los historiadores y a los que se han estudiado estos jeroglíficos, determinan que estos son 5 bueyes engordados y 25 bueyes engordados. Pero dentro de esta misma cultura uruco, hace 20.000 años antes de Cristo, se pudo determinar que hay un elemento con el que ya contaban las diferentes especies que tenían bajo como el ganado, como las vacas, las chivas que tenían a su disposición. Ya hay ciertos estudios que determinan que ya tenían un elemento para esta contabilidad. Como hablamos, los diferentes tipos de fuente, ahí están las primarias, donde estas se distribuyen, primarias y secundarias. Las primarias se dividen entre escritas,
Son todos estos documentos públicos, privados. También están los documentos de inteligencia y contrainteligencia que tienen una clasificación especial para que puedan ser conocidas por las personas, por el público en general, después de cierto tiempo. También tenemos las publicaciones periódicas, como las revistas, los periódicos. Y dentro de las revistas tenemos las científicas, las de moda, las noticias y otras. Podemos ver aquí algunos ejemplos. El Plan de Desarrollo de Colombia es un documento público, aunque es de alto nivel, es un documento que puede ser consultado por todas las personas para poder saber hacia dónde van los fines de este gobierno, hacia dónde va el gobierno, hacia dónde jalonea el gobierno del país. Un documento privado es una constancia bancaria que solamente se emite para el dueño de la cuenta bancaria. Un documento de inteligencia y contrainteligencia, como podemos observar ahí, es un documento que fue filtrado a medios de comunicación, donde tiene varias características especiales, como su numeración de secreto o ultrasecreto, de acuerdo a la información. Estos caracteres de secreto, ultrasecreto, determina también quiénes tienen la potestad de poder mirar estos documentos, estudiarlos, analizar y tomarlos como fuentes para decisiones. Dentro de las publicaciones periódicas tenemos los periódicos que salen semanalmente, diariamente, de acuerdo a la situación que se presenta. Ahorita estamos transformando con Internet a que estos periódicos sean, cada día sean más asequibles a las páginas de Internet. Las revistas que contamos constantemente, ya sean las científicas como el National Geographic, entre otras, o también la revista Semana, que es de tipo de manejar las situaciones del gobierno y las situaciones actuales del país. En los de diarios personales y las memorias son documentos hechos por las personas que en un momento determinado explican ciertas facetas muy personales de su situación, de su día cotidiano, como también los pensamientos hacia un pueblo, hacia un grupo de personas que se quiera mostrar mis ideas hacia ellos. También están las correspondencias, ya sean públicas o privadas. Como lo mencionamos anteriormente, es de acuerdo a quién va dirigida la correspondencia, si la correspondencia va dirigida a un grupo de personas o si va dirigida directa a una sola persona. Dentro de estos tenemos algunos ejemplos, como podemos observar aquí las memorias de Simón Bolívar, que son a nivel general son públicas, son sus situaciones que se presentaron durante las diferentes campañas libertadoras. La correspondencia pública y privada, la Carta de Jamaica, que es una correspondencia pública dirigida a toda una nación o a varias naciones, como se quiere analizar el texto. Y una privada está las cartas de entre Napoleón y Josefina, en la cual los que han estudiado a Napoleón determinan que estas cartas eran muy eróticas. Entre las obras literarias y científicas, podemos tener aquí ejemplos las obras literarias antiguas, como El Diluvio, poema de Gilgamesh, siglo VII a.C. O también está la tablilla de arcilla de contabilidad de la cultura Uruk, donde se puede observar en esta, en comparación a la anterior tablilla, que ya se utilizan círculos, se utilizan rayas, ya ahí tenemos otros símbolos, fuera de los uniformes tenemos otras, una especie de cruces, de asteriscos, y cada uno de estos representa ciertas animales o elementos dentro de lo que se quiere contar. Tenemos las obras, dentro de las fuentes escritas están las obras, ya sean literarias o científicas, como miramos aquí anteriormente. Dentro de la parte, pues, las fuentes primarias también tenemos las iconografías, que son obras, ya sean obras plásticas o gráficas. Las obras plásticas tenemos las pinturas, la escultura, cerámica, arquitectura. Y en las gráficas tenemos la fotografía, cine, la televisión, la caricatura. Algunos ejemplos de ellas, como vamos a observar, lo vamos a entender más fácilmente. La pintura, como las pinturas rupestres de Chiribiquete, en Colombia, todavía en estudio, en desarrollo, por así decirlo. Tenemos las esculturas, como la Venus de Hofsfeld, sur de Alemania, 40.000 años de antigüedad. Es una obra pequeña, se demuestra que es la imagen de una mujer. O también tenemos la cerámica de la antigua Grecia, famosa a nivel del Mediterráneo. En esta es una hidra para transporte de agua.
O tenemos la arquitectura, quise mostrar el ejemplo de Göbekli Tepe, que es en el sur de Turquía, que se habla de acuerdo a las investigaciones, datan de 9000, de 7500 a 9000 antes de Cristo, pero los científicos determinan, los historiadores y todo ese grupo de estudio que están en estas obras encontradas, que puede llegar hasta los 15000 antes de Cristo, hasta donde se conoce es un templo de adoración a los primeros dioses. Dentro de las iconografías gráficas tenemos la fotografía. Quise referirme a la primera fotografía que se tiene conocimiento, que es la ventana del Legras inventa, no la cámara, sino el proceso de desarrollo de esta fotografía. Es muy característica esta fotografía porque cada objeto tiene dos sombras a la vez. Como podemos observar aquí en esta posición, hay sombra hacia este sector, pero también hay sombra hacia este sector. Esto se debe a que ese proceso duraba 8 horas, lo que duraba el día completo para poder revelar la fotografía. Por eso se tienen las dos sombras. Películas de trascendencia como la de Charles Chaplin, El Gran Dictador, El Minuto de Dios de Padre García Herreros, programa colombiano que está entre los tres más antiguos que hay en el país. La caricatura de elemento esencial desde hace muchos siglos que acompaña al hombre en su defecto de no atacar, sino criticar con objetividad la situación de un gobierno o de una situación del país. También tenemos las orales, las fuentes escritas o primarias orales, donde están las directas y las grabadas. También tenemos otras como los objetos cotidianos, elementos que antes no se le daba importancia, pero ahora la historia a través de ese desarrollo se ha determinado que los elementos cotidianos son aportes muy importantes a la fuente para poder estudiar el hecho en materia de investigación. Y también se cuentan los paisajes geográficos. ¿Por qué? Los sitios, la geografía habla alrededor del hombre. Hay que analizarla y mirarla para poderla entender. Vamos a mirar aquí las fuentes reales, algunos ejemplos. En las directas podemos hablar de los mitos, las leyendas, podemos hablar de los refranes, que es en sí, eso es sabiduría popular, que pasa a ser ya una sabiduría más viva en el común de la gente. Las presentaciones de ejército bicentenario, como mostraba acá, son las referentes a las grabadas. Podemos hablar de las propagandas, de los clics informativos, noticias, etcétera. Dentro de los objetos cotidianos, podemos hablar de los baños públicos de Roma que aún funcionan. Obviamente no se utilizan, pero que son funcionales. El Partenón, Pompeya, lo que se ha descubierto de Pompeya. Cada día se encuentran más cosas de Pompeya. Paisajes geográficos, hablamos de Machu Picchu. eh, eh, fue esta estructura arquitectónica encontrada de casualidad por algunos campesinos, luego mostrada a unos científicos y se da a conocer. Es un paisaje que nos habla de la cultura en sí, Machu Picchu, cómo fue su desarrollo, cómo fue su crecimiento, cómo era su educación, cómo era la diferencia de las jerarquías sociales. Por eso hablamos de que un paisaje nos puede hablar. Esto en fuentes primarias. Pero cuando hablamos también de las fuentes secundarias, hablamos de las informatizadas o las microfilmadas. ¿Qué microfilmamos? Los libros, los tratados de arte, artículos de revista, elementos que nos puedan servir para nuestra búsqueda de información. Las informatizadas podemos hablar de las diferentes plataformas de Internet. Cada día aparecen nuevas, cada vez con la inteligencia artificial. Algunos historiadores, algunas universidades las han puesto a disposición de la historia y han comenzado ciertos trabajos de desarrollo en estas plataformas. En las microfilmadas son procesos casi de gobierno que están microfilmando sus proyectos, su historia gubernamental, su historia política, su historia legislativa dentro de esta microfilmación. Artículos de revista de acuerdo a los deseos de cada una de las revistas, ya que ocuparán mucho menos espacio y será más fácil la búsqueda de información por terceros hacia ella. Y los tratados de arte, tratados escritos. Desafortunadamente, los libros, los antiguos libros, necesitan cada día más un trato especial,
ya sea para las hojas, para evitar los hongos, para evitar las fallas, la luz los daña. Eso pasa lo mismo con las obras de arte de la Capilla Sistina o con las obras de los diferentes museos. Por eso algunas, si vamos a mirar el desgaste de las rocas o de las piedras que han tenido las pirámides de Egipto, que últimamente ya prohibieron el ascenso a estas pirámides. ¿Por qué? Porque cada vez se desgastaban más por cada toque, la tocada de las manos de las personas, los zapatos. Nosotros tenemos grasa en las manos. Cada vez que tocamos un elemento, dejamos cierta cantidad de grasa y eso llama al hongo, llama al moho. Por eso se debe realizar esa tarea de microfilmación. Ese es en general el estudio de las fuentes. Por eso decía que el método histórico nos ayuda a determinar la utilización de cada una de estas fuentes, las cuales deben ser verídicas para que nuestro hecho investigado tenga relevancia dentro de la sociedad histórica. Si no hay fuentes dentro del hecho que se investiga, pues no va a haber no se va a tomar en serio dicha actividad. Consiguientemente es necesario y es muy importante entender qué son las fuentes y que se deben colocar en todo trabajo que realicemos. Nosotros como futuros historiadores debemos ser conscientes de que las fuentes es prioridad y es prioritario analizarlas, entenderlas y poderlas tener a disposición. Si es posible llegar a la fuente primaria, es supremamente importante analizar este hecho desde otro punto de vista, es lo que es recalcada, analizarlo desde otro punto de vista. Muchas gracias, esta fue mi presentación, espero os agrade.